Plan de acción, proyecto país. Aspectos de mayor perfil operacional, entre comillas, cisne negro. Prolegómenos y justificación. Todos los objetivos generales y específicos planteados se corresponden con la realidad objetiva de abordar en el diseño de un plan de acción. El objetivo general número 3 se debe acotar a lo relativo a tecnología de los alimentos, fundamentalmente, y como infraestructura de soporte, hacer énfasis en las telecomunicaciones y sus interrelaciones a la luz de la necesaria conexión con centros de poder y conocimiento, así como alianzas estratégicas con empresas matrices especializadas. Sobre esta base, orientar la formación de personal capaz de interpretar y adaptar los cambios e innovaciones que se producen en el mundo a la consecución de estos objetivos. Especial atención al desarrollo de actividades específicas en zonas inhóspitas y regiones o áreas aisladas, donde se planteen actuaciones de intervención para, entre otras cosas, prevenir hechos lamentables como los acaecidos en el pasado reciente en el puesto militar de Parima B, fronterizo con Brasil, con foco en adecuación y equipamiento de infraestructura física de comunicaciones o de telecomunicaciones, puertos lacustres y fluviales, aeropuertos, helipuertos, etc. En negrillas. Excelente oportunidad para considerar y promover la inserción de parte de la población activa ucraniana en situación de refugiados y desplazados, pero con perfil laboral concreto en las áreas de aplicación e interés esencial, especialmente agropecuaria y minero-metalúrgica, más sus actividades conexas, junto con parte de la diáspora venezolana con perfil y experiencia laboral afín a las ya referidas o en el entorno de actividades de soporte administrativo, técnico, logístico, etc. Finalmente, como derivación de la actual situación geopolítica y geoestratégica planteada con ocasión de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde ambos bandos se aproximan a un punto muerto por el enorme desgaste que han sufrido sus respectivas fuerzas armadas, hace presumir que si las acciones siguen como van, nos encontraremos muy pronto en una guerra de desgaste que no le conviene ni a Rusia, ni a Ucrania, ni al resto del mundo, especialmente a Estados Unidos y a Europa, dadas las implicaciones económicas y de seguridad alimentaria y energéticas en juego. En medio de esta realidad, se sabe que Rusia ha destruido un enorme porcentaje de la infraestructura de Ucrania. Además, según lo dicho recientemente por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, actualmente Rusia ya controla aproximadamente un 20% del territorio de Ucrania y está desplazando forzosamente, en contra de su voluntad, a un gran número de civiles ucranianos, especialmente mujeres jóvenes y niños huérfanos, al interior del territorio ruso. Además de eso, la comunidad internacional, la ONU y sus órganos de justicia han verificado la perpetración de abominables crímenes de guerra y violación masiva de derechos humanos, dejando constancia de un genocidio en progreso contra el pueblo ucraniano, en abierto desafío a Occidente y al mundo civilizado en general, a lo cual se está respondiendo decididamente con el envío de cada vez más armamento pesado, preciso y avanzado desde Estados Unidos y la Unión Europea más el Reino Unido, entre otros países aliados a las Fuerzas Armadas de Ucrania, trayendo como respuesta el cierre del suministro de petróleo y gas a Europa por parte de Rusia, más la seria amenaza directa contra los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, además de los países bálticos, Moldavia y Polonia, entre otros. Todo lo cual hace prever una muy peligrosa escalada del conflicto,
que podría desencadenar muy pronto el uso de armas nucleares por parte de Rusia, que la OTAN, con Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza, no van a dejar sin respuesta de manera instantánea y decidida, aparte del secuestro de la producción de cereales ya listos para el consumo por parte de Rusia a Ucrania, lo cual priva a gran parte del mundo, especialmente al mundo árabe y África, de su base alimentaria, usando de facto los alimentos como arma de guerra, en una especie de juego suma cero. En este orden de ideas surge una gran oportunidad a la cual podríamos llamar un cisne negro, entre comillas, subrayado y en negrillas, al darse la ocasión de ofrecer una respuesta global, integral y holística a Rusia como problema de seguridad mundial y a la vez ofrecer un destino seguro y plausible a la población ucraniana desplazada por el conflicto, en el entendido que sería una inmigración selectiva enfocada en aquella población activa y con perfil laboral requerido para acometer los trabajos de reconstrucción en ejecución del plan estratégico o plan país en las áreas de interés ya planteadas. Agricultura extensiva, es decir, de cereales, de terrazas, de piso medio alto y de piso alto como legumbres, tubérculos, raíces, frutales, etcétera, y las ya tradicionales de montaña y bosque húmedo como el café y el cacao, entre otros, así como la ganadería cárnica extensiva, es decir, de sabana, y la ganadería lechera para la elaboración de lácteos, que revierta el estado de postración en que se encuentra la producción en el campo venezolano y devuelva la vida y el disfrute de los servicios esenciales a la población venezolana en el posconflicto y les ofrezca una nueva vida y patria a los ciudadanos europeos víctimas de una guerra injusta, mientras se logra reconstruir su patria devastada por el imperialismo ruso. Especial atención a la población del Donbass, actualmente en disputa y corazón industrial de Ucrania, para seleccionar los ciudadanos con perfil laboral minero y siderúrgico, muy apropiados para integrarlos en los trabajos de reactivación de las empresas básicas de Guayana y o la creación de una nueva siderúrgica planteada en el esquema de la estructura desagregada de trabajo, núcleo de la memoria del macroproyecto de Marras. Para ello, el trato a ofrecer a la Unión Europea sería acoger a dicha población en condiciones favorables y apropiadas a cambio de recuperar la plena soberanía y reconocimiento de los derechos históricos de Venezuela sobre el territorio Esequibo, que es el que ven rayado a mi izquierda, al fondo en el mapa. Haciendo valer nuestros derechos históricos amparados en el uti possidetis iuris, tras la retirada de la potencia administradora, entre paréntesis, Inglaterra, al momento de conceder la independencia a la República de Guyana en 1966, y que dio pie al establecimiento del Protocolo de Puerto España, el cual ha mantenido todos estos años un status quo a favor de la República de Guyana y en perjuicio de Venezuela, cierro paréntesis, integrándolo al resto del territorio nacional desde el margen oeste del río Esequibo, tal y como lo plasman la cartografía histórica desde la creación de la Capitanía General de Venezuela por el rey Carlos III de España en 1777, con la promesa y el compromiso de usar dicho espacio geográfico también para lo ya planteado en el Plan País, estableciendo una alianza estratégica con Europa toda en medio del
proceso de reconfiguración y redefinición de la estrategia de defensa común europea en ciernes, o sea, la que se está apenas discutiendo ahora, que abarque más allá de la producción de alimentos y explotación de recursos forestales e incluya la cooperación militar. Habida cuenta de las serias amenazas ya materializadas por Rusia y sus países satélites e inventados a expensas de la soberanía territorial de algunos de sus vecinos limítrofes, o sea, de los vecinos de Rusia. Especialmente luego de la afirmación del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, de establecer al menos 12 nuevas bases militares en torno a los países escandinavos y bálticos y en la zona del Donbass ucraniano más el Mar Negro. Casi nada, pues. Todo lo cual plantea una seria amenaza a mediano y largo plazo a todo el continente europeo en su conjunto. Sería algo así como un área de retaguardia estratégica para casos de guerra mundial que implique desastres ambientales, consecuencia del uso de armas nucleares o químicas, desde donde sea posible establecer zonas de adiestramiento militar colaborativo y combinado con infraestructura y filosofía táctico-operacional tipo Fort Bragg, Carolina del Norte, Fort Benning, Georgia, Fort Knox, Kentucky, Estados Unidos, o el acuartelamiento de la Legión extranjera francesa en la Guayana francesa, entre otros espacios exclusivos para el entrenamiento militar especializado y a gran escala, con la premisa de servir o constituir una fuerza de despliegue rápido de carácter estratégico en caso de crisis de seguridad regional o mundial, como la que actualmente se presenta en Ucrania, donde se puedan integrar los ejércitos de países europeos y el ejército de Venezuela, completamente reestructurado y reoccidentalizado, vale decir, reeducado, así como los de países del hemisferio occidental comprometidos con el orden y la seguridad mundial en procura de proteger a sus respectivos pueblos de las amenazas planteadas por individuos de rasgos psicopáticos, sociópatas, narcisistas y megalómanos como Vladimir Putin o cualquiera de sus hijos, o sea, los hijos de Putin, como Lukashenko, por ejemplo, que se propongan imitar o secundar su mal ejemplo de ejercer el poder político, económico y militar para pretender intimidar al resto del planeta para apropiarse de sus recursos naturales y económicos. Está de más decir que en este contexto de cooperación, Venezuela estaría en capacidad de abastecer a toda Europa de todo el petróleo y gas necesario, en el entendido que se requerirá cuantiosas inversiones para reactivar, potenciar y optimizar toda la industria petrolera venezolana, y así como la siderúrgica, para cumplir este cometido y en el proceso solucionar los gravísimos problemas de abastecimiento energético, de agua y alimentos que padece Venezuela, como consecuencia de la influencia de todas estas entidades malignas orientales y sus vasallos y cooperadores necesarios como Cuba, Argentina y México. No los pueblos, sus gobiernos, aclaro. Así como gran parte de la progresía europea que le encanta navegar en dos aguas. Para lo cual resulta más que obvio que nada de lo aquí planteado sería posible realizarlo con el socialismo, entre paréntesis, mal llamado bolivariano, que no es bolivariano un coño, cierro paréntesis, en el poder. Es importante destacar que bajo la nefasta influencia del Kremlin, el chavismo ha diseñado un plan macabro
de destrucción y aniquilación, emulando la doctrina soviética de tierra arrasada, denominado Plan Zamora, que en su fase negra contempla ejercer una acción retardatriz desde el centro norte de Venezuela hacia el sur oriente, o sea, hacia el escudo de Guayana, con la finalidad de cruzar el río Orinoco, volar los puentes que unen a la región de Guayana con el resto del país y establecer una suerte de nueva república, en minúscula, de esas que inventa a la carta el Kremlin de Putin. Para ellos quedarse con la región más rica y despoblada de Venezuela y dejarnos al resto un país arrasado y devastado por la pobreza y el atraso, fruto de un periodo histórico de desgobierno criminal y mafioso muy autodestructivo, inepto e irresponsable, con una población diezmada y traumatizada que muy difícilmente pueda levantarse sin la necesaria ayuda y cooperación internacional, sumada a la reintegración de la diáspora que ha logrado sobrevivir en el exterior huyendo de la hecatombe chavista madurista, pretendiendo con esto dividir el país en dos grandes toletes donde el pueblo venezolano en su conjunto salga perdiendo. Aquí me voy al mapa un momentico, interrumpo un momentico para mostrarles el mapa. Aquí está el delta del Orinoco, todo esto es el delta, este es el río Orinoco completo hasta Puerto Ayacucho. Es prácticamente la mitad del país, la mitad del país. El resto es la ribera norte del río Orinoco, que es donde está la mayoría de la población venezolana, porque todo lo demás aquí abajo es selva, selva y tepuyes. Entonces, los chavistas quieren quedarse con el lomito, ¿no? Con el solomillo, como dicen aquí en España, y dejarnos a nosotros un cuero seco y podrido allá arriba. Ese es el plan. Eso es lo que ellos tienen en la cabeza. Continúo. Esta macabra intención ya ha sido manifestada en diversas oportunidades y de varias formas por miembros notables del aparatich del régimen y en particular del Politburó del Comité Central del Partido Satánico Ultraviolento, PSUV, por sus siglas en inglés, todo lo cual con gran determinación y temple no debemos permitir de forma alguna. Semejándose mucho la situación que actualmente se presenta en la guerra de Rusia con Ucrania y su pretendida apropiación de toda la región del Donbass más Crimea, como lo estamos viendo en vivo y directo sin cortapisa ni disimulo en absoluto. Es más o menos lo mismo que está ocurriendo en Ucrania, es lo que los chavistas, junto con el Kremlin y otras fuerzas malévolas, están planificando para Venezuela. Más o menos lo mismo. Como buen y apropiado antídoto a tan malignas intenciones y pretensiones de realizar semejante despropósito, es menester instalar y equipar un complejo de bases militares de entrenamiento y adiestramiento multipropósito de fuerzas conjuntas y combinadas en el territorio Esequibo. Entre paréntesis, artillería más blindados, mejor dicho, artillería y blindados más infantería y caballería mecanizada, infantería ligera y fuerzas especiales más paracaidistas, infantería de marina para combate lacustre y fluvial, entre otros medios. Cierro paréntesis. Eso es así a vuelo de pájaro. Esto es más complejo, pero como para empezar la consulta, por ahí van los tiros.
todo lo cual resultaría más que conveniente para contener ese tumor, resecarlo y extirparlo totalmente de raíz antes de que haga metástasis en el resto del continente y se propague a otras latitudes. Ojo con Nicaragua y Bolivia. He terminado.